como combustible, que señor, señorita, a veces no tienen RNP y nosotros, el logístico, tiene que asesorarlo. Hay personas que son compras menores, uno me decía, oiga, voy a comprar fruta, o perdón, verduras, no tiene RNP, tendré que asesorarlo, pero no tengo otra, ¿de acuerdo? Entre comillas asesorarlo, pero sin nada a cambio, ¿ah? Ya, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa si usted pide RNP a alguien que está inhabilitado? Ese ya está en mi pronunciamiento. Yo pido RNP al señor y está inhabilitado. ¿Distorsiona el mercado o no? ¿O no tiene nada que ver? ¿Distorsiona el precio? ¿Es exigencia? No, no distorsiona. Hay pronunciamiento que señala que no distorsiona porque no hay esa exigencia. Muy bien. Ahora bien, como requisito técnico mínimo, señores, ¿qué no debemos pedir? Acá, ¿cuántos privados hay? A ver, nuestro amigo David, ¿no? Nuestro amigo David, ¿qué más son privados aquí? O sea, no están privados, sino privados. O sea, ¿qué son poco? La mayoría son entidades. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, señores, vamos a dar unos tips muy importantes que están en pronunciamientos y revisen su plataforma porque acá les van a dar y yo les aseguro que les va a servir. Es un trabajo que me ha costado 2 años y más prepararlo y se lo estamos promocionando con la institución para ustedes. Revísenlo y al final les voy a dar mi teléfono y mi correo para que me hagan las preguntas que quieran sin interés, sin ningún tipo de interés y conversamos siempre sobre colaboración. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, amigos. A ver. Por ejemplo, cuando ustedes pidan como requisito técnico mínimo, ustedes si van a pedir, por ejemplo, que el profesional, en un caso se tenga un perfil de 2 años, por ejemplo, ustedes deben tener en cuenta que esa experiencia como requisito técnico mínimo ya no va a servir como factor. ¿O sí? ¿Sí? ¿Quién dice sí? No, para que sustente, no para tirarle la silla. Así, con confianza. ¿Quién dice sí? En los términos de referencia. Vamos, con confianza. Lo que usted acredita como RTM, ¿le sirve como factor? No le sirve. No le sirve, por si acaso. Y ahí a veces cuando preparan los... algunos comités pueden tener, si es que creen por conveniente, de repente pueden ponerlo. No, eso sí es crimen. Eso sí es un... No, lo que pide usted como RTM, ese, o sea... No, eso no. Ya, eso no, eso ya no puede ser utilizado como factor. Ahora, señores, miren, hay entidades que ponen un RTM, por ejemplo, de 3 años para un profesional en el caso de un servicio. Y después no se dan cuenta que esa información ya no le va a servir como factor y cuando elaboran el expediente, cuando ni el comité se da cuenta, queda desierto porque ya no tiene más contrato. Es muy importante tener en cuenta usted, esa entidad, que cuando ponga requisitos técnicos mínimos, que eso ya no va a ser evaluado como factor. Ya no va a ser evaluado como factor. ¿De acuerdo? Ya no va a ser evaluado como factor. Eso que quede claro, y yo sé que acá alguien lo está haciendo porque aún se sigue haciendo eso. Es más, a veces cuando cotizaban en empresas, le hablo de Telefónica, de Claro, tenían abogadas y a uno le querían pegar porque no le admitíamos, porque lo que está con RTM ya no puede ser evaluado como factor. Oiga, usted está equivocado, me decían. Pronuncia, señorita, acá está, doctora, acá está el pronunciamiento. Eso es para el caso en concreto. No, pues ya tampoco, ¿no? Tampoco. Lo que está como RTM, lo que usted pide como requisito técnico mínimo ya no le sirve como factor. Distinto es que si, por ejemplo, le piden 2 años como experiencia y usted en un solo contrato acredita 7 años. Ahí 2 años le sirvió para acreditar RTM. ¿Cuánto le va a servir para ser evaluado como factor? 5. ¿Sí o no? O sea, no relacionemos con el contrato, ¿ah? Porque si le pueden pedir 2 años, pero en el contrato usted acredita 10 años. Por ejemplo, ¿usted qué especialidad tiene?
usted como técnico en su especialidad, le piden, por ejemplo, mínimo 2 años, pero usted acredita con un solo contrato que no tiene 2, se sobra, tiene 10. Entonces, como RTM, ese mismo contrato le va a servir para acreditar 2 años como RTM y 8 como factor. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, cuando le pidan como RTM, señores, que ustedes se presenten a un proceso 1 año, pues no acrediten 1 año. Acrediten 1 año 15 días, 1 año 20 días, ¿qué les cuesta? Porque a veces caen, ¿no? Ahora, por ejemplo, estos famosos contratos, cuando piden RTM 1 año, dicen del 15 de febrero del 2010 al 14 de febrero del 2011. Oiga, ¿de dónde sacan? ¿Por qué les restas 1? Porque la ley y eso es bravo, y esto pasa. Ponen 1 año, del 15 de febrero de este año al 14 de febrero. ¿De dónde sacan eso? O a veces sacan, cuando es en año, es de 15 a 15. Cuando es de mes, es de 4 a 4. Y eso lo dice la ley de procedimiento administrativo. Eso queda claro, porque una vez me tocó un caso de un señor que presenta 1 año, este señor presenta. ¿Ahí cuánto le falta? Le falta 1 día. Se quedó. Por otro lado, cuando presenten garantía de seriedad de oferta, ustedes saben que eso le van a pedir en su propuesta técnica, ¿no es cierto? Mínimo 2 meses. No ponga 2 meses, pues. No cometas ese error de presentar por 2 meses porque caes. 2 meses 15 días, 2 meses 20 días. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Profesor, y en ese caso de evaluación, porque siempre le ponen un requisitos, necesitan mínimo 2 años, pone de 2 años a 3 años, un puntaje de 3 a 4, eso está mal. Tú no puedes evaluar el RTM. Tú no puedes evaluar el RTM. No quiero confundirlos en un tema que lo van a ver en proceso de selección, que es un tema muy bonito. Yo estoy diciendo que los RTM no son evaluados. Pero, por ejemplo, hay situaciones como en el caso del personal propuesto. ¿Cómo se mide la experiencia en un personal propuesto? En RTM es tiempo. ¿Y en factor qué cosa es? Tiempo. ¿Queda claro eso? Para el personal propuesto, su RTM es tiempo, especialidad, cuánto tiempo tienes que emplear, y como factor también es tiempo. Ahí se suma, ahí es por el tiempo total. Por ejemplo, si tú acreditas en el mismo ejemplo de nuestra compañera, ella acreditó 2 años como RTM y le sobró 8 años. En el factor, esos 2 años, puntaje 0. A 3 años, puntaje tanto. A 5 años, puntaje tanto. Pero en realidad, toda su experiencia total le va a servir. Los 10 años, o sea, esos 10 años le van a dar un determinado puntaje. Eso lo van a ver en proceso de selección. Igual, por ejemplo, en el caso de para experiencia del postor, si nosotros sabemos que la experiencia del postor como requisito técnico mínimo es en tiempo, ¿no? Y como factor es en tiempo, monto. Señores, la experiencia como requisito técnico mínimo en el caso de la experiencia del postor es en tiempo. Y como factor, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo se mide la experiencia del postor como factor? ¿En monto, sí o no? Sí. Para bienes es en monto, servicio también es monto, ¿de acuerdo? Pero hay pronunciamientos que señalan que, por ejemplo, en el caso de obras, para la experiencia del postor, eso lo van a ver conmigo en el proceso de selección. Si el RTM, ahí lo pueden hacer como monto también para obras, como monto, y para factor como monto, la experiencia total le va a servir, sin evaluar el requisito técnico mínimo. ¿De acuerdo? Ese es un tema muy bonito que lo van a ver en proceso de selección. Pero ante la pregunta de su compañera, por ejemplo, definitivamente los requisitos técnicos mínimos no le van a servir para evaluar. Distinto es que para el caso para el personal propuesto, que en RTM es tiempo y en factores tiempo,
es el tiempo total el que le va a dar el puntaje máximo. Y en el caso de experiencia en obras, por ejemplo, si su RTM es monto y su factor es monto, el tiempo total le va a dar el puntaje máximo. Hay que tener cuidado con eso porque ya hay pronunciamientos que ustedes lo van a ver. Revisen sus pronunciamientos y ahí está sustentado. Muy bien, otra cosa. Señores, ustedes como requisito técnico mínimo no pueden pedir registro de que esté hábil. No pueden pedir que esté hábil. Eso se pide para la firma del contrato. Si para demostrar requisitos técnicos, perdón, para demostrar maquinarias, para demostrar maquinarias, para demostrar que usted tiene cierta cantidad de maquinarias, no solamente tiene que pedirle que demuestre propiedad, alquiler, sino eso es con declaración jurada. Con declaración jurada, porque usted antes de la firma del contrato podrá acreditar la disponibilidad de eso, podrá acreditar esa disponibilidad. Licencia de funcionamiento tampoco se puede pedir para la propuesta técnica, sino para la firma del contrato. Muy bien, estos detalles están en los pronunciamientos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando ustedes pidan, por ejemplo, muestras, ¿no? Ustedes piden muestras, ¿no es cierto? Cuando pidan muestras, tienen que decir para qué lo van a pedir, cuál es el procedimiento que van a seguir para qué le va a servir, cuál es el procedimiento y qué órgano se va a encargar de esa muestra, ¿de acuerdo? No, oiga, quiero muestra, tal cosa. No, señor, tienes que precisarlo. No cometas esa omisión porque te van a observar. Cuando ustedes pidan capacitación, ¿no es cierto? Piden capacitación. Cuando pidan capacitación, también tienen que precisar cuántas horas lo van a hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué temas se van a revisar? Y más o menos qué cantidad de personal va a hacer uso de esa capacitación. También tienen que tener en cuenta como requisito técnico mínimo eso, ¿de acuerdo? Ahora, como requisito técnico mínimo, la verificación del área es facultativo. Yo no puedo pedir que es obligatorio que vaya a visitar el área de trabajo. ¿Saben a qué me refiero, no? No puedo pedir que es obligatorio como requisito técnico mínimo. Oiga, David, usted tiene que ir a visitar el área para que realice el trabajo. ¿Eso es obligatorio? No, eso es facultativo. Estamos viendo detalles como requisito técnico mínimo. ¿Yo puedo pedir copia legalizada como requisito técnico mínimo? No, no puedo pedir tampoco copia legalizada. Muy bien. Tampoco puedo pedir, salvo para el caso, nuestra compañera ahí me va a refutar, para el caso de aspectos de medicinas, aspectos sanitarios, no se puede pedir certificado ni ser normalmente certificado de empresa matriz, que usted sea representante autorizado, no le pueden pedir eso, no le pueden pedir eso, ¿ya? Hay que tener en cuenta, a excepción para temas de medicina, todo eso, no le pueden pedir, oiga, usted me va a tener que acreditar que es representante autorizado de la empresa japonesa, ¿de acuerdo? No, señor, no le pueden pedir eso, porque yo también sé que a veces piden y no está bien eso, ¿de acuerdo? Pero para el contrato sí se puede pedir. Para el contrato no, tampoco eso. ¿Saben por qué? Eso no tampoco. Porque acá la idea de aquí es que ¿quién es el que está responsable si ante el incumplimiento? ¿Usted o la empresa japonesa? Usted. ¿A quién le van a ejecutar la garantía? A usted. ¿A quién lo va a sancionar el tribunal? A usted. Usted es el que está. ¿A quién le van a aplicar las penalidades? A usted. ¿De acuerdo? A usted. Si puede más lo fusilan, a usted. Esa es la idea, que la relación contractual es con usted, no con un tercero. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro detalle tenemos que tener en cuenta sobre requisitos técnicos mínimos? ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, oiga, no pida pues, cuando no es necesario, no pida maestría, doctorados. La idea de, porque se pide, sí o no,
maestría, doctorado. Y en un gran porcentaje se pide para cuando no es necesario, por decirlo mínimo. Señores, la idea de las maestrías y de los doctorados, no puede usted pedirlo, siempre y cuando tenga incidencia sobre el objeto contractual. ¿Qué tanto esa maestría me va a servir para ejecutar bien o mejor la prestación? Esa maestría tendría que haber sido tomada en cuenta en el valor referencial y tendría que haber pluralidad de proveedores. Entonces hay que tener cuidado cuando le pidan maestría, cuando le pidan doctorados para cierto personal, como perfil de cierto personal, usted puede observar y obligar a la entidad que sustente en el SEACE cómo es que esa maestría, cómo es que ese doctorado en realidad va a servir para ejecutar la prestación, si no tiene que suprimirlo, La maestría debe ser pues indispensable para la ejecución de los contratos. Muy bien. También hay que tener en cuenta que, para pedir experiencia, cuando pidan experiencia mínima, no pidan por números de contratos, ¿no es cierto? Oiga, yo quiero pedir que usted haya realizado mínimo 5 servicios. Yo quiero que usted como mínimo haya realizado 5 servicios. Ya, yo quiero que como mínimo haya realizado 5 servicios. No, pues, no se puede pedir como número de servicios. Como RTM, no se puede pedir como número de servicios. ¿De acuerdo? No se puede pedir como número, sino en tiempo. No como número de servicios. ¿De acuerdo? No se puede pedir como número. Oiga, yo quiero que usted, como RTM, usted tenga 10 años de experiencia contado desde la colegiatura. ¿Ha visto cómo piden a veces eso? Yo quiero que tenga 10 años desde la colegiatura. También está mal. Desde titulado, también está mal. Porque la experiencia es la destreza adquirida por la realización de prestaciones de modo continuo durante un determinado tiempo. Una persona puede verse, por ejemplo, hay un actor que es abogado, que es muy bueno, y solamente se dedica a la actuación. Puede tener 20 años de colegiado y ninguno solo de el objeto contractual. Cuando se mida, por ejemplo, usted quiera medir experiencia, quiera medir como, estamos hablando como requisito técnico mínimo, que va a ser cómo se inicia el expediente de contratación. Y estamos dando algunas ideas de lo que están en los pronunciamientos a efectos de que no incurren en los mismos errores. Hay muchísimos y revisen. ¿Ya? Muy bien, me decía que cuando pidan experiencia ya van a ver en proceso cuando la diferencia entre la experiencia que pidan en la experiencia en la actividad o experiencia en la especialidad, ¿no es cierto? La experiencia en la actividad serán pues los trabajos generales, todos no. Por ejemplo, el que le habla es abogado y me piden para derecho de contrataciones, ¿me servirá mi experiencia cuando he hecho derecho genético? No me sirve, entonces no me pidas muy amplio. Sí, experiencia en la actividad. Cuando miren experiencia en la actividad, trabajos generales, sí, pero trabajos generales que tengan de alguna manera relación con el objeto contractual. ¿De acuerdo? Trabajos generales que tengan relación con, que tengan relación con el objeto contractual. ¿De acuerdo? Y experiencia en la especialidad son los trabajos iguales o similares. Iguales o similares. ¿Quién tiene que establecer eso? Si son iguales o similares, tiene que establecer desde ya, si vas a cogerlo como RTM, el área usuaria, ¿qué cosas? Eso tiene que ir a la base, ¿qué cosas van a ser similares? ¿Qué cosas van a ser similares? ¿De acuerdo? ¿Qué cosas van a ser similares? Dos servicios son similares, y usted tiene que tener en cuenta cuando elabora RTM, dos servicios son similares cuando tengan elementos esenciales, cuando las prestaciones, cuando las actividades realizadas, de acuerdo, compartan elementos comunes, elementos esenciales. Muy bien, entonces tenemos que hemos
de la dictamen, lo que son obligatorios son las normas, los reglamentos técnicos, las normas sectoriales, ¿no es cierto? Las normas sectoriales. Pero digamos, por ejemplo, en salud, también normas de carácter obligatorio, ¿no? Por ejemplo, acá conversaba con su amigo David, él ya es egresado en Derecho, le gustaba mucho el tema de Derecho Ambiental, ¿no es cierto? Él va a tener más, en este caso, como maneja esas normas, en determinados bienes tenemos que ver qué tanto se protege el medio ambiente, ¿de acuerdo? Cuando pedimos alimentos, normas sanitarias, por ejemplo, normas de carácter sanitarias, ¿de acuerdo? Protección del medio ambiente, ¿de acuerdo? Protección a la salud, normas de carácter obligatorio que son parte de los requisitos técnicos mínimos. Normas meteorológicas, que son normas, aspectos de medida relacionados con temas de medida. Los reglamentos sectoriales que son de carácter obligatorio. Los de INDECOPI son facultativos, ¿no es cierto? Normas técnicas nacionales e internacionales. También tenemos. Teniendo en cuenta su carácter que es nacional. Si es un reglamento técnico, es obligatorio. Digamos de carácter nacional. Depende sobre qué aspecto, Por ejemplo, son obligatorios, son aquellas que son de carácter nacional. Pero para la seguridad y vigilancia se debería pedir. Yo creo que sí. Sí, hacemos un pequeño... Un ratito. Entonces, terminando este tema para entrar ya con el valor referencial en esa segunda parte, tenemos pues que... y ahorita estamos tranquilos, que todavía estamos empezando recién. Requisitos técnicos mínimos entonces deben ser congruentes, proporcionales con el objeto de la contractual. Dijimos, por ejemplo, no vamos a comprar pues una computadora, digamos, para una persona que no le va a dar determinado fin. Tiene que ser de acuerdo a lo que queremos. Que no sea mucho, pero que tampoco sea poco, sino que coadyuve al objeto contractual. ¿De acuerdo? Debe incidir sobre los objetivos, funciones, operatividad de los bienes, servicios u obras. Deben cumplir con las normas nacionales. Muy bien, deben cumplir con las normas nacionales. Requisito técnico mínimo, cerramos con esto. Mejor, tomen ahí un ratito, 4 minutos. Continuamos, muy bien. Están revitalizados. Repito que desean 5 Sánchez Aguirre. Cuando yo hago el resumen ejecutivo, hago la pregunta de uno de sus compañeros y compañeras, tiene que ver, una de las finalidades es que haya pluralidad de proveedores. Si yo hago cotización, ¿de acuerdo? Tiene que ver pluralidad. Como dijimos, ¿no es cierto? Más de uno. ¿De acuerdo? Más de uno. Porque si usted solamente encuentra uno, ahí estamos en la figura del proveedor único. Hay que tener cuidado. Muy bien. Entonces, otro tema. Cuando era comité, me viene el expediente que quieren comprar para unas impresoras repuesto, no sé qué era, Lexmark. ¿Y eso es marca o no? Oiga, usted tiene que ver ahí para pedir marca, señores, para pedir marca, tiene que seguir un proceso de estandarización. ¿De acuerdo? Estandarización. Oiga, ¿qué cosa es estandarización? Es ajustar a un determinado tipo, a un determinado modelo sobre bienes preexistentes. Eso es estandarizar. Yo no puedo pedir marcas, no puedo pedir modelos.
que direccionen. No puedo pedir, estoy prohibido. Si yo quiero pedir eso, tengo que seguir un proceso de estandarización. Ello quiere decir, el órgano encargado de contrataciones hace un informe técnico, un informe legal, en el cual el titular de la entidad va a sacar una resolución, se saca esa compra por estandarización. ¿De acuerdo? Solo así se puede pedir marcas. Si no, sí, por favor. El servicio usuario, en caso de Caetano Heredia, pide repuestos para una determinada marca de equipo médico. ¿Ya? Y dice, para tal equipo de marca, tal modelo. ¿Así se puede pedir? Claro, pero previo, o sea, usted dice, yo quiero, claro, Yo quiero repuestos si usted quiere un repuesto con el nombre de la marca, para tal modelo. claro, o sea, digamos, si yo quiero marca, yo quiero repuestos, ¿de acuerdo? Tengo, por ejemplo, en este caso eran, creo, cartuchos, no sé qué cosa era para la impresora. Toner, ¿no? Toner para la impresora, ¿no es cierto? Yo quiero toners y también pedían de la misma marca para la impresora también que era de la misma marca. Porque es compatible. Porque es compatible. No sé si a eso se refiere su pregunta. No, o sea que nosotros tenemos equipos médicos. Claro. O sea, la finalidad de la estandarización es que yo tenga equipos preexistentes. ¿De acuerdo? Donde estos repuestos, como indicaban, van a ser compatibles. Van a coadyuvar a la funcionalidad, a la operatividad. No va a ser por temas porque se vean más bonitos. No va a ser por temas de ese criterio, sino porque va a ser un complemento, va a coadyuvar a la funcionalidad. Ahí usted puede solicitar accesorios con el modelo para esa máquina que usted dice. Pero eso tiene que estar en el informe técnico. Ahí será informática, pues si es en el caso de impresora, ¿no es cierto? Informática va a tener un informe de decir, sí, mira, ese bien va a coadyuvar a la finalidad, es compatible, solo con ese repuesto funciona eso. Ese es el esquema de la estandarización. No sé si usted se refiere a esa pregunta. No, sí, ya lo entendí. O sea que, como digo, nosotros tenemos una unidad que se llama soporte médico, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos hacen el requerimiento para la compra de repuestos. ¿Ya? Para la máquina, marca, Nikon. Claro, ¿no? claro. Y eso van a hacer de ese informe técnico. Ahí va un informe claro. Estandariza. Ahí el director del hospital, ¿no es cierto?, es el que va a sacar esa resolución de estandarización, el titular de la entidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, amigo? Muy bien. Seguimos. Valor referencial. Si no hay más preguntas sobre el tema seguido de requisitos técnicos mínimos, ¿de acuerdo? Ya hemos visto pues que el sistema de contratación tiene que estar ya, el sistema de contratación incluso desde el requerimiento, ¿no es cierto?, finalizando. Ello tenemos que decir eso, desde el requerimiento, ¿de acuerdo? Finalizando también sobre estos temas que ya hemos discutido, tenemos que decir que en el sistema de contratación, de acuerdo, en el sistema de contratación, si esa suma alzada, nunca le pidas que haga un desagregado. Si esa suma alzada, a veces nosotros decimos, ¿no?, la propuesta económica, suma alzada. Sabemos que el proceso es suma alzada y le pedimos le pedimos que la propuesta económica haga un desagregado. No, pues, porque suma alzada la característica es sobre el precio global. Y si tú eres privado y quieres participar con el Estado, esta suma alzada no hagas desagregado porque tranquilamente te pueden descalificar. Eso solamente es para precios unitarios, para el sistema de precios unitarios. Muy bien, entonces ya hemos